Salas, Presente. Pérez, no vino. Rodríguez Castillo, Ese profe, se cerró el Teams. Presente. Gutiérrez, Presente. Morales, Velasco, Presente. Rodríguez Santiago, Presente. Valdés, Presente. Gámez, Presente. Guzmán. Presente. Ya dejen de jugar, jóvenes. Ya. Azuara, Presente. Cruz, Presente. González, Presente. De los Santos, Presente. Rodríguez Cota, Presente. Santoyo, Hola, sorry. no vino Santoyo, no se Aquí estoy. escucha. Hola. Ok. Bueno, jóvenes, vamos a continuar ahora con otro tema, con otro transistor o transistores. Que se llaman transistores de efecto de campo, FETs. Sí, entonces vamos a dejar un poco el transistor BJT, más adelante volvemos con él, pero ahorita vamos a ver este transistor. Si ustedes recuerdan, pues el transistor BJT pues tiene tres terminales que se llama base, colector y emisor. Un transistor FET tiene algo similar, también tres terminales, pero aquí en este caso se llaman drenaje, compuerta y fuente. Hay algunos que tienen una cuarta, pero bueno, eso no nos interesa a nosotros porque vamos a ver nada más de tres terminales. Sí, entonces apréndanselos. ¿Qué pasó? No se ve la presentación. No se ve, ¿eh? ¿Los demás la ven? No, profe. No. Tampoco. No. A ver, No. ¿ya lo ven? Sí. Ya. Bueno, ok. Entonces, como les digo, igual tiene tres terminales. Aquí nada más se llama drenaje con puerta y fuente para que se las aprendan, ¿sí? Drenaje con puerta y fuente, ¿sí? El drenaje pues se representa por la letra D, la compuerta por la letra G y la fuente por la letra S. A ver, ¿por qué la compuerta con la letra G? Pérez, a ver. Y no con C. ¿Me Pérez. puede repetir la pregunta? Ya ven, ni siquiera está aquí. No, sí, pero pues no otra vez. A ver, tenemos que también se tiene tres terminales, drenaje, compuerta y fuente. El drenaje se representa por la letra D, la compuerta por la G y la fuente por la S. ¿Por qué compuerta con G? Supongo que por el inglés, pero pues no tengo ni idea cómo se diga. ¿No sabe cómo se dice compuerta en inglés? No. Híjole. ¿Y quién me está silenciando? ¿Quién? No, nadie puede silenciar. Ya. Nadie puede silenciarlo. Entonces me está fallando el Teams. Entonces, a ver, compuerta. G-A-T-E, gate. Fuente, ¿por qué cobro? Por la S. Gámez, usted que sabe inglés, a ver, ¿por qué fuente con S? Es muy sencillo, profe. ¿Por qué? A ver. ¿Qué? No. Gámez. No sé, profe.
¿No sabe cómo se dice fuente en inglés? Sopa. Pues Pérez, lo voy a sacar de la clase, ¿sí? La próxima que empiece con eso lo voy a sacar. Source. Por eso. Sí. Ahora, bueno, ¿qué diferencias hay entre uno y otro? ¿Cómo funcionan? La diferencia básica, pues, es desde que el BJT se controla por la corriente, por la corriente IB. Si ustedes recuerdan, la IC era igual a beta por IB. ¿Sí? Entonces depende de la corriente IB. Y obviamente la corriente IE también era IB por beta más 1. Entonces también depende de IB. Entonces, por lo tanto, este dispositivo se controla con corriente, que es la IB. A diferencia de el JFET, el JFET no se controla con corriente, se controla con un voltaje que se aplica entre las terminales VG y S. Entonces se controla a través del voltaje VGS. Esa es la diferencia de cómo se controla uno y otro, ¿sí? Ahora, bueno, también otra de las diferencias era que en el BJT la corriente se debe tanto a los electrones como a los huecos. En el caso del transistor FET solamente se debe a uno, a los electrones o a los huecos, dependiendo del tipo de transistor que tengamos. Hay dos tipos básicamente de transistores, uno que se llama de tipo P o de canal P y otro de canal N. Entonces, si es del tipo P, pues se controla con huecos, y si es del tipo N, se controla con electrones, ¿sí? Como lo ven aquí abajo, el FET es un dispositivo de portadores mayoritarios, a eso se refiere, solamente trabaja con los portadores mayoritarios, ¿sí? Electrones o huecos, y su operación depende del uso de un voltaje aplicado. ¿Quién es ese voltaje aplicado? Pues es VGS, y el cual controla esos portadores mayoritarios en un canal, que más adelante vamos a ver eso del canal, en un material tipo P o tipo N, ¿sí? Entonces, obviamente, ese voltaje VGS provoca un campo eléctrico, el cual va a controlar el flujo de esa corriente. Si ustedes observan aquí, tenemos IC, aquí tenemos IB, y aquí tenemos IE. En el caso de acá, aquí vamos a tener IG, ID, y aquí IS. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente. Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas de usar un transistor. ¿Sí? Dice Luz que está silenciada. Que la falta. ¿Qué? ¿Quién la silenció? No sé. ¿Ella se puede activar solita? Bueno, ok. Pues no sé por qué. Ok, pues bueno, vamos a ver las ventajas. No me deja desactivarlo. Luego se me pone que estoy silenciada. Y luego, ya eso que habló. Pues por eso, o sea, activé tantito y luego ya me dice, está silenciado el grupo. Ah, pues a lo mejor porque la activa poquito, ya. Con eso que activa poquito está bien. Yo ahorita silencié al grupo porque estaban ahí con ruido también, aparte. Bueno, entonces, vamos otra vez, regresamos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de usar el FET contra el BJT? Una de las grandes ventajas es la siguiente. El FET lo podremos ver a la entrada, donde está la compuerta, como si fuera un capacitor, ¿sí? Entonces, al ser un capacitor, si se fijan, está en circuito abierto. Y un circuito abierto como resistencia, ¿cómo la podíamos ver? ¿De qué valor? ¿Alto o pequeño? Infinito. Alto, muy alto. Entonces, esa es su primer característica. Tiene una alta impedancia
de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como un capacitor en la entrada, ¿sí? Otra de las ventajas es que es más estable a la temperatura que el BJT. Si ustedes recuerdan, en el BJT, ¿qué pasaba cuando aumentaba la temperatura? ¿Qué sucedía con el diodo, por ejemplo? ¿Conducía más rápido o después, con menos voltaje? ¿Con más voltaje o con menos voltaje? A ver, con la temperatura, ¿qué sucedía? Conducía más, ¿no? ¿Conducía más qué? Voltaje. A ver, en primer el diodo no conduce voltaje, ¿sí? Conduce corriente. Entonces, ¿cuándo? A ver, en otras palabras, ¿en qué momento se activaba? ¿Para voltajes menores o para voltajes mayores? Si la temperatura era más alta. Menores, ¿no? Con voltajes menores, ¿sí? Y obviamente si la temperatura era más baja, con voltajes mayores. Acuérdense desde el principio de un semiconductor no conduce a menos que si la temperatura va elevándose, va a llegar a probablemente a conducir, ¿sí? Entonces, por eso son más estables en la temperatura. ¿Por qué? Porque aquí, en el caso del BJT, tenemos como un diodo. En el caso del FET, aunque también son uniones PN, no se da el caso eso del diodo, ¿sí? Ahora, otra cosa, son más fáciles de fabricar. ¿Alguien sabe o ha escuchado o ha leído cómo se fabrican los dispositivos electrónicos? ¿Nadie? No. Bueno, como les dije, todo parte de silicio. Entonces se tiene como una oblea de silicio, ¿sí? Y obviamente en esa oblea de silicio se van a fabricar varios dispositivos, pero tenemos que tener uniones P y N. Entonces, algunas regiones se van a dopar con electrones de 5, con átomos de 5 electrones de valencia y otros con átomos de 3 electrones de valencia para formar los P y los N, ¿sí? Obviamente no lo vamos a poner a toda la oblea, sino en ciertas secciones nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La oblea se introduce a un horno donde se le inyectan ciertos químicos o ciertos elementos que se van a añadir a esa oblea. Pero ¿qué pasa? No debe estar toda descubierta, sino solamente, digamos que el lugar donde yo quiero que se forme, no sé, digamos un canal, un tipo P. Entonces, me dejaría descubierta esa área y ahí se le inyectan esos gases y ya sería ese tipo P. Y luego, ahora, si quiero un tipo N, pues entonces ahora se tapa todas las demás áreas y en esa área donde quiero el tipo N, pues ahí se le agregan los gases, ya sucesivamente, ¿sí? ¿Alguien de ustedes sabe cómo se hacían, se hacían las fotos anteriormente, antes de ser digitales? Sacarrete, ¿no? ¿Cómo? Con papel foto sensible. ¿Qué es eso? Es químico. Pues es algo similar aquí, había que el positivo, que el negativo entonces se revelaban. Entonces algo aquí se revelan las diferentes áreas de acuerdo a los pasos que se van llevando. Entonces un BJT lleva más pasos que un transistor FET, por eso dice que es más fácil de fabricar un FET, ¿sí? Por eso, no hay tantos pasos como en un BJT. La otra ventaja es la elevada impedancia de entrada del FET. Sí, como les mencioné anteriormente, pues es como un capacitor a la entrada. ¿Para qué me sirve un capacitor? ¿Para qué? A ver.
Jóvenes, ¿para qué sirve un capacitor? Ya lo vimos ahí cuántas veces. Almacena campo. Para almacenar energía, ¿sí? Entonces, esa capacidad de almacenamiento del FET permite almacenar esa energía por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, esa propiedad me permite hacer elementos de almacenamiento, o lo que se llama memorias. Entonces, con los FET se pueden hacer memorias. Que igual en estos tiempos ya no se utiliza tanto, pero sí se usaba mucho eso para hacer memorias. Ahora, tenemos las desventajas de usar los FET contra el BJT. ¿Cuál es la desventaja principal? Viene de lo mismo. Al ser un capacitor, el capacitor, si ustedes recuerdan, depende de la frecuencia, ¿sí? Si ustedes recuerdan, para sacar la impedancia del capacitor era 1 sobre J omega C, que era lo mismo que 1 entre J 2 pi F por C. Aquí está la frecuencia, ¿sí? Entonces, la desventaja es que tienen muy pobre respuesta a la frecuencia, los FETs, a diferencia de los BJT que sí trabajan a muy altas frecuencias. Entonces, esta es una limitación o una desventaja, su respuesta a la frecuencia. Y la otra desventaja es la siguiente. ¿Alguien sabe qué es la electricidad estática? La acumulación de energía en campo eléctrico, algo así, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Qué es la electricidad estática? ¿No tendrá que ver con la fricción? Okay. Sí tiene algo que ver por ahí. Por ejemplo, a veces ustedes llegan y toca, no sé, un metal. ¿Y qué pasa a veces? Le da como un toquezazo, ¿sí? Bueno, no sé si a todos les ha dado, pero por lo general a mucha gente le da. ¿Les ha pasado eso? Sí. Sí, eso es electricidad. Sí. El GAME sabe de eso. O si frotan un globo contra el pelo, ¿qué sucede con ese globo? Es por la acumulación de carga, ¿no? Sí, o sea, son como la carga, ¿sí? Entonces, esta es una desventaja del FET. Al ser un capacitor, si nosotros tocamos las terminales del FET, podemos provocar una estática que cargue este capacitor y lo destruya, ¿sí? Entonces se pueden dañar con el manejo debido a la electricidad estática. Ahorita pues ya muchos dispositivos ya tienen protecciones, pero si inclusive a veces ustedes van a comprar un dispositivo electrónico, inclusive lo venden con un aluminio, protegido con un aluminio, para que no lo toquen, ¿sí? Entonces, esa es otra desventaja. Ahora, cuando vimos transistores BJT, nada más vimos que existían dos tipos, un transistor NPN o un transistor PNP. Aquí hay muchos tipos de FETs, ¿sí? Básicamente tenemos tres. El transistor de efecto de campo de unión, que se le conoce como JFET, igual por sus siglas en inglés, J de unión, F de transistor, E de efecto, perdón, no, F de campo, perdón, E de efecto y T de transistor, ¿sí? Tenemos el transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, que es el MOSFET, y tenemos el transistor de efecto de campo semiconductor metálico, que se llama MESFET. Pero a su vez también hay otras divisiones. En el JFET se divide por canal N y canal P. En el MOSFET tenemos uno que se llama empobrecimiento y otro que se llama enriquecimiento, y a su vez cada uno de ellos se divide en un canal N, canal P, canal N y canal P, ¿sí? En el caso del MESFET, pues nada más es este tipo. Nosotros vamos a ver básicamente estos dos. El JFET y el MOSFET, obviamente con sus divisiones. Este no lo vamos a ver, pero funciona de forma similar a estos. Entonces, con el que vamos a empezar es con el transistor de efecto de campo metal, de unión, perdón, que es el JFET.
el cual se muestra a continuación en las siguientes figuras. Como vieron en la gráfica anterior, tenemos dos tipos, el que es canal N y el que es canal P. ¿Quién es el canal? El canal es esta parte que el canal es el cual va a permitir el flujo de la corriente de drenaje hacia la fuente. Es todo este canal, ¿sí? Igual en el caso del otro que es, aquí si se fijan, dice canal N, pero eso obviamente no es canal N, es canal P. Es un error del libro. Este es canal P, ¿sí? Estos son sus símbolos. Si se fijan, en el canal N, la flechita apunta hacia adentro y en el canal P, la flechita apunta hacia afuera. Es similar a los transistores BJT. Entonces, aquí vamos a tener una corriente IG, aquí vamos a tener una corriente ID, aquí una corriente IS. En el caso del P, pues van a tener los sentidos contrarios. La corriente IS entra, la corriente ID sale y obviamente la corriente IG también sale, ¿sí? Si aplicamos ley de corrientes, ¿cuáles corrientes están entrando y cuáles corrientes están saliendo en este del transistor canal N? ¿Cuáles entran y cuáles salen, jóvenes? Entra la G y D. Entra la IG, entra la ID y sale la IS. Entonces sería IG más ID es igual a IS. Ahora, aquí al entrar que les dije que había un capacitor y en un capacitor para corriente directa la corriente es cero. Entonces, por lo tanto, una de las características de este transistor es que la IG es cero. Apréndanse esto, la IG es cero. Por lo tanto, la ID va a ser igual a la ISS. Bueno, apague su micro que se oye mucho menos. ¿Sí? Entonces, ID es igual a IS. Siempre tengan en mente esto, la IG es 0, por lo tanto ID es igual a IS, para posteriormente cuando hagamos análisis de circuitos. ¿Sí? Entonces, estas serían sus figuras básicamente. Ahora, ¿cómo funcionan? Pues vamos a la siguiente. ¿Cómo opera el JFET? Lo vamos a ver todos desde el punto de vista de un canal N, pero funciona de la misma manera para un canal P, obviamente con voltajes con polaridades diferentes. Tenemos aquí un transistor de canal N. Estamos aplicando un voltaje VGS. Déjenme regresar a la anterior figura. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una unión PN y aquí tenemos otra unión PN. ¿Qué existe en medio de esta unión PN? Pues una región de empobrecimiento. ¿Sí? Entonces tenemos una región de empobrecimiento aquí, una región de empobrecimiento acá. ¿Sí? Entonces vámonos a la siguiente figura. ¿Qué sucede con VGS igual a 0? Pues obviamente esa región de empobrecimiento pues sigue siendo del mismo tamaño. ¿Sí? Pero ¿qué pasa ahora si yo varío el voltaje VDS? Que sea positivo en la N. Si se fijan, si es positivo en la N, ¿se polariza en inversa o en directa? Una unión P-N. Si el positivo está en N, ¿se polariza en directa o en inversa? A ver, jóvenes. Jóvenes, esto ya lo deberían de tener bien entendido. En un diodo, si le pongo el positivo acá, está en inversa, ¿sí? ¿Y qué provoca que esté polarizado en inversa? ¿Qué sucede con la región de agotamiento? Se hace más chica, ¿no? ¿Cómo se va a hacer más chica? Si está polarizado en inversa, se hace más grande. Más grande. Más grande. Entonces, si ustedes observan en la figura aquí,
la región de agotamiento se hace más grande. Y entre más voltaje aplicado positivo se va haciendo más grande y más grande, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Vean en la figura de abajo, va a llegar el momento en que ya no existe el canal N, se le llama que se estrangula, por eso aquí dice estrangulamiento, se estrangula el canal N. ¿Y qué provoca eso? Que la corriente ID ya no crezca, va a alcanzar su máxima corriente cuando el canal se estrangula. Sigue pasando corriente, pero ya no va a crecer más. Y eso lo vemos en esta gráfica. ¿Sí? Si el voltaje BDS es 0, pues no hay corriente, pero si vamos variando el voltaje BDS, va subiendo la corriente y en algún momento, en este punto, se estrangula el canal y la corriente ID se mantiene constante. ¿Sí? Eso es para un voltaje VGS igual a 0. Obviamente, si yo aquí le aplico un voltaje VGS negativo, digamos menos 1 volt, sigue polarizado en inversa la unión P y N, que está aquí. Si le aplico negativo en la P, ¿sí o no? Jóvenes, no se callen. Acuérdense del diodo. Si le aplico un positivo en el P, ¿sigue polarizado en inversa? ¿Sí o no? A ver, Gutiérrez, usted. Para que se polarice el diodo, ¿cómo debe ser el voltaje, Gutiérrez? Gutiérrez, ¿está ahí? Gutiérrez, si no me contesta, le voy a poner falta, ¿eh? Ya ven, jóvenes, ¿por qué les pido que pongan su cámara? Porque nada más están, dizque están, pero no están. Estamos. Cabe decir que usted me dijo que me callara. No, pero ahorita le estoy preguntando cosas. Que si hablaba lo iba a sacar. Sí. Así es. No, Es pero ahorita más, le estoy ya hablé, preguntando. adiós. Entonces debe contestar. Contéstale, Ulises. O sea, jóvenes, todavía no saben lo que es un diodo, cómo funciona un diodo. No puede ser, si ya pasamos todos los temas transistores y todavía no entienden qué es un diodo, cómo funciona. Ya hicieron 8 prácticas o 7 prácticas, ya hicieron 2 exámenes y todavía no me pueden contestar cómo trabaja un diodo y cómo se polariza. Inversamente. Si se le aplica un voltaje negativo, se polariza en inversa, obvio. Y obviamente, ¿qué pasa con la región de agotamiento? Pues crece. Entonces, obviamente, si crece esta región y le vuelvo a variar otra vez el voltaje BDS, pues se va a volver a estrangular, pero para corrientes más pequeñas. Entonces, aquí se obtendría para una VGS igual a -1, una curva, pero con corriente más pequeña. Si vuelvo a hacer más negativo, ese para otro corriente más pequeña, si otra vez varío ese voltaje para otra corriente más pequeña, así hasta que el transistor se apague. ¿En qué momento se apaga? Cuando se alcanza un voltaje BP negativo. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Ahora, a esta corriente, la corriente máxima que alcanza el transistor aquí, cuando VGS es igual a 0, se le conoce como IDSS, ¿sí? Y se le llama corriente de drenaje máxima, ¿sí?, para un JFET. Y está definida por esta condición: cuando VGS es igual a 0, que es esto, y BDS es mayor que BP, que es en este punto. Aquí en este punto, BDS
es mayor que BP. Y a partir de ahí la corriente es constante y se llama IDSS. Pero solamente es cuando VGS es igual a 0. Obviamente, cuando VGS es igual a 1, alcanza una corriente, pero ya no alcanza la corriente IDSS. La corriente ya va a ser menor y así sucesivamente, ¿sí? Entonces aquí viene lo que les acabo de explicar. Si yo varío el voltaje VGS, ahora voy obteniendo otra curva. Si ahora le pongo menos 2, otra curva. Si le pongo menos 3, otra curva. Y en este caso, cuando le aplico menos 4 aquí, el transistor se apaga. Ya no hay corriente. Entonces, en ese momento, cuando I de 0, tengo un voltaje VGS igual a BP, ¿sí? Donde BP es el voltaje, como quien dice, el voltaje de encendido, más o menos, o voltaje de umbral del transistor FET, ¿sí? Para el caso del transistor N, BP es negativo, como lo pueden ver aquí, BP es menos 4, y para el caso de un JFET de canal P, el voltaje BP será positivo. Digamos que algo similar a esto sería, en lugar de menos 4, sería 4 volts. ¿Sí? Entonces, para un caso P, entonces aquí sería VGS igual a 0, VGS igual a 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Sería la misma gráfica, pero con voltajes positivos en vez de negativos. Entonces, igual aquí, si recuerdan, ¿qué regiones de operación tenía el transistor BJT? ¿En qué regiones operaba? Saturación y activa. ¿Saturación activa nada más? No, nada más esas. ¿Cuál otra región? El corte. Corte, sí. Entonces, igual aquí tenemos también las tres regiones de operación, la región de corte, pero a diferencia del BJT, aquí en esta región no es saturación, en esta región se le llama región óhmica. ¿Por qué región óhmica? Porque aquí funciona como una resistencia, el transistor. ¿Sí? Y en esta otra región, en la que era región activa en el BJT, aquí se le llama región de saturación. ¿Por qué de saturación? Porque cuando se estrangula el canal se dice que está saturado. Entonces no es lo mismo la saturación en el BJT que la saturación en este. Es muy diferente. Aquí es región de saturación o región activa también. Entonces hay que tener cuidado para diferenciar la región de saturación del BJT y la región de saturación del FET. Son muy diferentes. En el caso del BJT, la región activa era para aplicarlo el transistor como un amplificador, y aquí la región de saturación es para amplificar, la región óhmica es para utilizarla como una resistencia, y obviamente la región de corte es cuando está apagado el transistor. ¿Sí? Entonces, entre la región de corte y la región óhmica me puede servir para utilizarla también como un switch, encendido o apagado, que más adelante vamos a ver. Entonces, ¿qué se debe cumplir para que esté en la región de corte? Simplemente que el voltaje VGS sea menor que BP. ¿Sí? Entonces, cuando VGS es menor que BP, pues obviamente el transistor pues, está apagado y la corriente ID es igual a 0. Por ejemplo, aquí si se fijan, BP es igual a menos 4. Aquí realmente debe ser VGS menor o igual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando VGS es igual a menos 4? Pues obviamente estaría apagado. ¿Qué pasa si VGS es igual a menos 5? Pues obviamente estará apagado porque menos 5 es menor que menos 4. ¿Sí? Entonces, eso pasaría en la región de corte. Ahora, ¿qué pasaría en la región óhmica? Para que se encuentre en la región óhmica, el voltaje VGS debe ser mayor que VGS, debe ser mayor que BP, o sea que en este caso mayor que menos 4 y menor que 0. ¿Por qué 0? Porque si se fijan aquí es 0 y acá es
menos 4. Entonces, para que esté en región ómica, debe estar entre 0 y mayor que menos 4, para que esté activo el transistor. Y en este punto es el punto de saturación, y en ese punto BDS debe ser menor que BGS menos BP. Todo esto es BDS menor que BGS menos BP, y se cumpliría que está en la región ómica. ¿Y cómo se comporta la corriente en esa región? Pues simplemente bajo esta ecuación. ID es igual a IDSS por 2, que multiplica 1 menos BGS entre BP, por BDS entre menos BP, menos BDS menos BP al cuadrado. Ahora, si ustedes se fijan aquí, tenemos un BDS que está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa en esta región? La BDS por lo general pues es muy pequeña, ¿sí? Entonces, si BDS es muy pequeño y elevado al cuadrado, ¿qué me da un valor pequeño elevado al cuadrado? Un valor más pequeño. Un valor más pequeño. Y obviamente dividido entre algo grande, pues va a ser, y ese algo grande también al cuadrado, pues ¿qué va a ser? Más pequeño. Por lo tanto, este tiende a 0. ¿Sí? Y por lo tanto, esta ecuación me quedaría para valores pequeños de BDS y de aproximadamente 2 veces IDSS por 1 menos BGS entre BP por BDS entre menos BP. Y como les dije, en esta región es como una resistencia. Por ley de Ohm, resistencia es igual a ¿qué? Voltaje sobre corriente. Voltaje sobre corriente. Si esta gráfica es voltaje BDS contra ID, entonces obviamente mi resistencia en este transistor es BDS entre ID. Si yo de esta ecuación despejo BDS entre ID, obtengo esta ecuación que está aquí. Va a ser mi resistencia 1 medio de menos BP entre IDS menos 1 por 2. BGS entre BP. Entonces, sería la resistencia. ¿Qué es eso? No sé, pasó algo. Profe, por si acaso, muchos de nuestros compañeros se quejan de que no se pueden conectar. ¿Por qué? No sé, que lo saca y nos mandaron capturas de que si no los permite entrar. ¿Quiénes? A ver. Jaciel, Raúl, Cota, Muaj, bueno, Morales Aguayo, Fer. Y Oscar Alejandro. Creo que nomás eso sí. ¿Y por qué se las envían a ustedes y no a mí? No sé. Es que se las paso. No, ya, así. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el valor de esa resistencia en esa región, pues la podemos obtener aproximadamente con esta expresión, ¿sí? Ahora, para la región de saturación, se debe cumplir lo siguiente. Región activa de saturación se cumple cuando BDS es mayor que BP, que es la parte donde está la curva casi plana, y en el punto donde se vuelve casi plana se obtiene lo que se llama BDS SAT. Este punto sería mi BDS SAT. ¿Y cómo tengo ese punto BDS SAT? Simplemente con BDS SAT igual a BGS menos BP, que en el caso de la gráfica que estoy poniendo, BGS vale 0 y BP vale menos 4. Entonces, BDS SAT sería igual a 4. Entonces, en este punto, en 4 volts, está saturado. Si en el transistor BDS vale mayor que 4, está en la región de saturación, pero si vale menor que 4, entonces está en la región ómica, ¿sí? No es que sea 0, pues está apagado, ¿sí?
Entonces, a partir de eso, pues bueno, BDS SAT es igual a BGS menos BP. Si este BDS SAT yo lo sustituyo en la anterior ecuación, en esta parte donde está BDS y BDS, y hago algunas cuestiones matemáticas, voy a llegar a esta ecuación, que la corriente ID en la región activa de saturación es aproximadamente ID SS por 1 menos BGS entre BP al cuadrado. Esta ecuación se la deben aprender muy bien, ¿sí? Y igual que la ecuación del diodo, también a esta se le llama ecuación de Shockley, ¿sí? Igual a la del diodo también se llama ecuación de Shockley, igual a la del transistor también ecuación de Shockley. ¿Sí? Ahora tenemos, si ustedes se fijan en las gráficas, estas nos dan como si fueran horizontales. Sin embargo, en la forma real, y si ustedes hicieron la práctica de las curvas características y la graficaron bien, realmente no da horizontal, nos da con una pequeña pendiente. ¿Sí? Y esto se debe a algo que se llama el efecto Early, ¿sí? Entonces, esta ecuación realmente se ve afectada por eso, y simplemente, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica por 1 por lambda por BDS, donde lambda se obtiene como 1 entre BA, y BA se llama el voltaje Early. ¿Qué es el voltaje Early? Pues simplemente, si ustedes trasladan estas curvas al eje X, va a llegar un punto en el cual todas se van a unir. Ese punto es el voltaje Early. ¿Sí? Esto pues eso es nada más algo para que sepan, porque realmente pues esto no lo vamos a usar nosotros, nada más es para que tengan conocimiento de a qué se debe esas, que no es totalmente horizontal, sino tiene cierta inclinación. Y también este efecto también es el mismo que se provoca en los BJT, que no lo vimos. Entonces, la curva anterior que habíamos graficado donde se veían estas, era curva de BDS contra ID, y cada curva era con BGS para estas curvas. Ahora, si graficamos nada más la curva característica de ID contra BGS, pues obtendríamos esta curva. ¿Sí? Si se fijan en el transistor que vimos, el BGS, donde ya está apagado, es en -4, la corriente ID es 0, y cuando el voltaje BGS es igual a 0, la corriente máxima es 8000 amperes, que es IDSS. ¿Sí? Entonces, esta sería la gráfica ID contra BGS de este transistor. Entonces, no sé si les haya quedado más o menos claro, o alguna duda, a ver, jóvenes. Pues es que son varios, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles dudas? Dígame